Imagina por un momento estar vivo en el año 258 de nuestra era. El Imperio Romano se encuentra en su apogeo de poder, con legiones desplegadas en 3 continentes y ciudadanos que adoran a los dioses de mármol en templos majestuosos. Pero en las sombras de esta gloria imperial, algo extraordinario estaba ocurriendo que el emperador Valeriano veía como una amenaza existencial a su reino. Un grupo de personas seguía a un hombre crucificado, a un ser que había muerto hacía apenas 200 años, y esta fe incipiente estaba propagándose como un fuego incontrolable a través de todos los estratos de la sociedad romana. En este contexto de tensión religiosa y política, surge la figura de San Lorenzo, un hombre cuya determinación y coraje lo convertiría en una de las leyendas más memorables de la antigüedad cristiana. Lorenzo no era un obispo poderoso ni un predicador carismático que llenaba plazas públicas con multitudes. Era algo diferente, algo más peligroso para los ojos del imperio. Era un diácono, un servidor silencioso de la iglesia cristiana primitiva que trabajaba en las sombras, distribuyendo las riquezas de la iglesia a los pobres, a los enfermos, a los marginados que el imperio romano ignoraba deliberadamente. Su trabajo era humilde pero radical, subversivo en su propia esencia porque desafiaba el orden establecido donde los pobres debían permanecer pobres y los ricos debían acumular más riqueza. Antes de continuar con esta increíble historia, les pido que se suscriban al canal Secretos en 30 segundos, porque en los próximos capítulos descubrirás detalles sobre la vida de San Lorenzo que te dejarán sin palabras. Pero antes de eso, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo en este momento. Cuéntame en los comentarios de qué país o ciudad te estás conectando. Estamos viviendo un momento en la historia del cristianismo donde conocer estas historias de fe inquebrantable es más importante que nunca, así que tu opinión y participación nos ayudan a seguir compartiendo estos relatos extraordinarios. Volvamos a Roma en el año 258, en el preciso momento cuando el emperador Valeriano desencadena lo que podría considerarse la persecución cristiana más sistemática y brutal que jamás haya existido hasta ese momento. No era una persecución aislada, no era el trabajo de un gobernador local demasiado celoso, sino un decreto imperial, un mandato que bajaba desde el trono más poderoso de la tierra ordenando la captura y ejecución de todos los líderes cristianos. El emperador sabía que debía cortar la cabeza de esta serpiente religiosa si quería salvaguardar el orden pagano que había sostenido a Roma durante siglos. Y San Lorenzo, aunque trabajaba en las sombras, no era un nombre desconocido para las autoridades imperiales. Lorenzo había ganado una reputación formidable dentro de la comunidad cristiana romana. Los historiadores nos cuentan que bajo la dirección del Papa Sixto II, Lorenzo se había convertido en una figura central en la distribución de los recursos de la Iglesia. Su generosidad era legendaria, su compasión era extraordinaria, y lo que lo hacía especialmente peligroso era que no limitaba su ayuda únicamente a los cristianos. Ayudaba a todos los necesitados, independientemente de sus creencias religiosas, lo cual lo convertía en un símbolo viviente de los valores cristianos que el Imperio Romano percibía como una amenaza directa a su autoridad moral y política. La Iglesia romana lo veía como un tesoro invaluable, un hombre cuya fe era tan profunda y tan auténtica que podía caminar entre los miserables de las ciudades sin perder nunca su dignidad espiritual. El contexto de esta época era uno de incertidumbre y miedo dentro de la comunidad cristiana primitiva. Las persecuciones no eran nuevas, pero la magnitud de la orden de Valeriano era sin precedentes. Miles de cristianos fueron encarcelados, otros fueron ejecutados en las arenas públicas convertidas en espectáculos sangrientos para entretener a las masas romanas. Las catacumbas, esos túneles subterráneos debajo de Roma, se convirtieron en santuarios secretos donde los cristianos podían reunirse, orar y mantener viva su fe alejados de los ojos del imperio. Y fue en este contexto de represión implacable cuando San Lorenzo se vería obligado a enfrentar el destino que lo haría inmortal en la historia de la cristiandad. Su vida estaba a punto de tomar un giro épico que trascendería los siglos y lo convertiría en un símbolo eterno de fe inquebrantable y coraje sobrehumano frente a la adversidad más brutal imaginable. El amanecer del 2 de agosto del año 258 marcó un punto de quiebre en la vida de San Lorenzo. Mientras las primeras luces del sol iluminaban las calles empedradas de Roma, un contingente de soldados romanos, armados y decididos, se dirigía hacia el lugar donde se escondía el Papa Sixto II. Las autoridades imperiales habían recibido órdenes precisas: capturar a los líderes de la Iglesia cristiana y hacerlos renegar de su fe o enfrentar las consecuencias más terribles que la justicia romana podía infligir. San Lorenzo no era el objetivo principal de esta búsqueda, pero su importancia dentro de la estructura eclesiástica lo hacía una presa valiosa.
Los guardias sabían exactamente lo que buscaban. Un hombre que había ganado tanta influencia entre los pobres de Roma que se había convertido en una amenaza mayor que cualquier general barbariano en las fronteras del imperio. La captura del Papa Sixto II ocurrió en el cementerio de Pretestato, un lugar subterráneo donde los cristianos se reunían para honrar a sus mártires caídos en persecuciones anteriores. Cuando los soldados romanos irrumpieron en las catacumbas, encontraron al Papa celebrando los últimos ritos de un servicio religioso, rodeado de sus diáconos más confiables. San Lorenzo estaba entre ellos, un joven de alrededor de 33 años según algunas tradiciones históricas, con una presencia que irradiaba una paz inquebrantable incluso ante la inminencia del peligro. El Papa Sixto II fue arrestado inmediatamente, y mientras lo arrastraban hacia la superficie, se volvió hacia Lorenzo con una mirada que trascendía el miedo mortal. El relato nos cuenta que el Papa le dijo algo que estaría grabado en la memoria de Lorenzo para siempre, que en 3 días seguiría al Papa hacia el martirio. Lo que hace extraordinario este momento es la respuesta de San Lorenzo. En lugar de caer en pánico o intentar huir, Lorenzo preguntó dónde iba su padre espiritual, cuestionando si el Papa lo abandonaría en ese momento de crisis. Esta conversación, breve pero cargada de significado, revela el profundo vínculo que existía entre estos dos hombres. San Lorenzo no temía la muerte. Temía ser abandonado por su maestro espiritual. Temía que la persecución pudiera separarlo de aquello que daba sentido a su vida, su fe cristiana. El Papa respondió que Lorenzo iría con él, pero que tendría que esperar 3 días, como si supiera mediante alguna revelación divina que el final de su diácono más leal llegaría exactamente después de ese periodo de tiempo. Mientras el Papa Sixto II era llevado a su ejecución, las autoridades romanas comenzaron a buscar metódicamente a los otros diáconos que habían escapado del cementerio. San Lorenzo, aunque logró evitar la captura inmediata, sabía que no podía permanecer en las sombras por mucho tiempo. Su situación era complicada porque su trabajo caritativo lo hacía visible entre las comunidades pobres de Roma. Cada día que pasaba distribuyendo alimentos, medicina y recursos a los necesitados era un riesgo calculado. Estaba caminando una línea tan delgada que podría haberse roto en cualquier momento. Los prefectos romanos sabían que Lorenzo controlaba sustanciales recursos de la Iglesia, riquezas que habían sido acumuladas durante años de devoción comunitaria. Para los ojos del imperio, esto convertía a San Lorenzo no solo en un peligro religioso, sino también en un objetivo económico. La búsqueda de San Lorenzo se intensificó dramáticamente después de la captura del Papa. El prefecto de Roma en ese momento, un hombre de nombre Valeriano que compartía el nombre del emperador, aunque sin relación de parentesco, estaba decidido a encontrar al diácono que se había convertido en leyenda entre los pobres de la ciudad. Los informantes que trabajaban para el imperio comenzaron a rastrillar las calles, preguntando en cada mercado, en cada chabola, en cada rincón donde se sabía que Lorenzo repartía ayuda. Pero lo que los perseguidores no anticipaban era la lealtad casi sobrenatural que San Lorenzo había cosechado entre la población. Los pobres de Roma, aquellos que habían dependido de su generosidad, crearon una red de protección informativa que alertaba a Lorenzo de cada movimiento de sus perseguidores. Durante algunos días logró evadir los cercos, moviéndose de un lugar a otro dentro de la vasta ciudad de Roma. Los días que siguieron a la captura de San Lorenzo fueron dedicados a interrogatorios brutales diseñados para extraer información sobre los tesoros de la Iglesia. Las autoridades romanas estaban convencidas de que un hombre de la importancia de Lorenzo no podría ignorar el comando de revelar dónde se escondían las riquezas que tanto necesitaba el imperio. Pero con cada pregunta, San Lorenzo respondía con la misma serenidad inquebrantable, insistiendo que el verdadero tesoro de la Iglesia no estaba en oro o plata, sino en la fe de sus fieles y en el cuidado de los pobres. Esta negativa persistente furió al prefecto de Roma, quien había esperado que el diácono capitularía bajo la presión del interrogatorio. En cambio, lo que encontró fue a un hombre cuya convicción era tan profunda que parecía imposible quebrantarla mediante palabras o amenazas. Cuando San Lorenzo fue atado a la parrilla y ésta fue lentamente descendida sobre las brasas incandescentes, algo extraordinario comenzó a suceder. Los relatos históricos nos cuentan que el mártir no emitió gritos de agonía desesperada como los verdugos esperaban. En cambio, San Lorenzo continuó orando, cantando himnos y, extraordinariamente, bromeando con sus propios torturadores, mientras su cuerpo ardía en un dolor que es casi imposible para la mente moderna conceptualizar. San Lorenzo mantenía una compostura que fascinaría a los historiadores durante los próximos 18 siglos. Según la tradición, en algún punto del martirio, San Lorenzo miró a sus ejecutores y les dijo algo que se convirtió en una de las frases más famosas de toda la historia cristiana.
Le pidió que lo giraran, diciendo que ya estaba suficientemente asado por un lado. Esta broma, pronunciada mientras sufría un dolor inimaginable, ha sido objeto de interpretación y admiración durante siglos. ¿Fue un acto de desesperación que se manifestaba como humor negro? ¿Fue un acto de desafío calculado contra sus torturadores? ¿O fue simplemente la manifestación de una fe tan profunda que había elevado a San Lorenzo por encima del miedo a la muerte? Lo que es indudable es que esta declaración capturó algo esencial sobre el espíritu de este hombre. Mientras ardía en las llamas, mientras su cuerpo sufría un tormento que debería haber quebrantado su mente, San Lorenzo permanecía psicológicamente libre. Sus verdugos podrían quemar su carne, pero no podían tocar el núcleo inviolable de su fe. Incluso en los momentos más oscuros de su martirio, San Lorenzo encontraba la fortaleza necesaria no solo para soportar el sufrimiento, sino para mantener su humanidad, su dignidad e incluso su sentido del humor. Conforme los minutos se convertían en una eternidad de fuego ardiente, San Lorenzo continuaba hablando, cantando y extraordinariamente burlándose de aquellos que lo estaban torturando. Los historiadores antiguos que registraron este evento nos dejan con testimonios que parecen casi increíbles. Que mientras la piel de este hombre se quemaba, mientras sus órganos eran lentamente consumidos por el calor implacable, él mantenía una conversación coherente y hasta witty con sus ejecutores. Esto no era simplemente resistencia física, era un fenómeno psicológico y espiritual que los soldados romanos presentes nunca habían presenciado antes. En una época donde los mártires cristianos eran frecuentes, donde la represión había producido incontables muertes, los guardias no podían dejar de notar que algo extraordinario estaba ocurriendo frente a sus ojos. La fe de San Lorenzo no era una abstracción teológica, era una realidad viviente y tangible que parecía levantarlo completamente por encima del plano del sufrimiento físico. El impacto psicológico que San Lorenzo tuvo sobre sus torturadores fue tan profundo que algunos relatos antiguos sugieren que ciertas personas en la multitud que presenciaba la ejecución comenzaron a cuestionarse sobre la verdadera naturaleza de lo que estaban viendo. ¿Cómo podía un ser humano, cualquier ser humano, permanecer consciente, coherente y hasta gracioso mientras experimentaba un dolor que debería haber aniquilado su capacidad mental? Los historiadores de la época notaron que incluso entre los soldados romanos había signos de incomodidad, de duda sobre la justicia de lo que estaban presenciando. En un imperio donde la tortura pública era un instrumento rutinario de control social, la serenidad de San Lorenzo representaba una victoria espiritual que ninguna cantidad de fuego físico podía alcanzar. Su cuerpo podía ser destruido, pero su espíritu permanecía inviolable, indestructible, luminoso. Cuando finalmente San Lorenzo expiró, después de horas de tormento inimaginable, algo extraordinario ocurrió que los registros históricos no deberían haber capturado, pero que de todas formas llegó hasta nosotros. Según las tradiciones cristianas antiguas, en el momento exacto de su muerte, la noche se iluminó con una extraña luz. Algunos relatos hablan de una voz que descendió del cielo dando la bienvenida a San Lorenzo al reino celestial. Estos relatos pueden ser o no literales, pero lo que es absolutamente cierto es que la muerte de San Lorenzo dejó una impresión tan profunda en los testigos presentes que muchos convertirse en cristianos. El prefecto que había ordenado su ejecución fue uno de ellos, según algunas tradiciones, aunque los registros históricos sobre esto son menos confiables. Lo indudable es que San Lorenzo, mediante su muerte, había logrado algo que ningún acto político o militar jamás podría haber logrado. Había transformado su martirio en una victoria espiritual que inspiraría a millones de personas durante casi 2000 años. Cuando San Lorenzo murió ese 10 de agosto del año 258, la persecución de Valeriano continuó durante algunos años más. El Imperio Romano siguió siendo un imperio, seguía adorando a sus dioses de piedra, seguía buscando mantener el control sobre las masas mediante el miedo y la violencia. Pero algo fundamental había cambiado en ese día cuando San Lorenzo fue asado vivo sobre una parrilla de hierro. El comportamiento de este hombre durante su martirio había plantado una semilla en el corazón de innumerables personas que presenciaron su muerte. Esa semilla germinó en un movimiento espiritual que ningún imperio, por poderoso que fuera, podría jamás detener completamente. La muerte de San Lorenzo se convirtió no en una victoria del Estado romano, sino en una derrota moral y espiritual que el imperio nunca pudo superar completamente. La historia de San Lorenzo se propagó rápidamente a través de la comunidad cristiana primitiva, no como un relato de víctima derrotada, sino como una historia de victoria espiritual incomparable. Los cristianos en las catacumbas de Roma compartían la leyenda del mártir que había bromeado mientras ardía, que había perdonado a sus torturadores incluso mientras experimentaba el dolor más extremo imaginable.
Esta no era una historia diseñada para producir desesperanza o resignación. Era una historia diseñada para inspirar. Mostraba que la fe podía transformar completamente la experiencia humana del sufrimiento, que podía permitir que una persona trascendiera las limitaciones del cuerpo físico y accediera a un reino de libertad espiritual que ningún tirano podía alcanzar. San Lorenzo se convirtió en un símbolo viviente de la indestructibilidad del espíritu humano cuando está anclado en una fe profunda. Con el paso de los siglos, la Iglesia cristiana canonizó a San Lorenzo, reconociéndolo oficialmente como un santo martirizado por su fe. Se le atribuyeron milagros, se escribieron vidas hagiográficas sobre él, se construyeron iglesias en su nombre en ciudades alrededor de toda la cristiandad. La Basílica de San Lorenzo fuera de los muros en Roma se convirtió en uno de los principales lugares de peregrinación cristiana, atrayendo a millones de visitantes a lo largo de los siglos que venían a honrar la memoria de este hombre extraordinario. La iconografía cristiana lo representa típicamente sosteniendo una parrilla de hierro, su instrumento de martirio, transformado de un símbolo de tortura en un símbolo de triunfo espiritual. En el arte cristiano medieval y renacentista, San Lorenzo aparece frecuentemente como figura prominente, reflejando la importancia duradera de su legado. Lo que hace particularmente notable el legado de San Lorenzo es cómo su historia trascendió las fronteras del tiempo y la geografía. Mientras la Iglesia cristiana se expandía y se transformaba a lo largo de los siglos, la historia de San Lorenzo permaneció como un relato fundamental. Un recordatorio de que la fe podía confortar al individuo frente a poderes mundiales abrumadoramente superiores. Durante la Inquisición española, cuando otras religiones y ciertos cristianos fueron perseguidos, la historia de San Lorenzo se recordaba como un precedente histórico de resistencia espiritual. Durante la persecución de cristianos en tiempos modernos en varios países, la vida de San Lorenzo continuaba siendo una inspiración para aquellos que enfrentaban represión. Su historia tenía la capacidad de resonar con cada generación porque trataba temas universales: la importancia de la fe, la dignidad humana frente a la opresión y el poder del espíritu humano para trascender el sufrimiento físico. Lo verdaderamente extraordinario sobre San Lorenzo es que su importancia no se limitó únicamente a la comunidad religiosa. Historiadores seculares, filósofos y pensadores que no necesariamente compartían su fe cristiana reconocieron la singularidad de su comportamiento durante el martirio. Incluso en el contexto de la antigüedad, donde los mártires eran relativamente comunes, el comportamiento de San Lorenzo fue considerado excepcional. La capacidad de mantener coherencia mental, humor y compasión mientras experimentaba uno de los tipos de sufrimiento más extremos conocidos por la humanidad representaba un logro psicológico que desafiaba explicación racional. San Lorenzo se convirtió en una especie de caso de estudio del poder de la mente sobre la materia, del espíritu sobre el cuerpo. En la época moderna, la relevancia de San Lorenzo ha experimentado un resurgimiento interesante. En una sociedad donde el dolor y el sufrimiento continúan siendo partes inevitables de la experiencia humana, donde el cáncer, la enfermedad degenerativa y el trauma psicológico afectan a millones de personas, la historia de San Lorenzo ofrece una perspectiva diferente sobre cómo podemos relacionarnos con el sufrimiento. No es una narrativa que minimiza el dolor o que sugiere que debería ser ignorado. Es una narrativa que muestra cómo la fe, la comunidad y la perspectiva espiritual pueden permitir que los individuos mantengan su dignidad y hasta su humor frente a la adversidad más extrema. En nuestro contexto contemporáneo, saturado de narrativas sobre victimización y desesperanza, la historia de San Lorenzo representa una alternativa radical, la posibilidad de la victoria espiritual incluso en medio de la derrota física. Por eso te invito a que te suscribas al canal Secretos en 30 segundos si aún no lo has hecho, porque historias como la de San Lorenzo no son simplemente relatos antiguos del pasado distante, son recordatorios vivientes de la capacidad del espíritu humano para trascender, para resistir, para mantener la luz incluso en la oscuridad más profunda. La vida de este hombre, su muerte, y especialmente su capacidad para bromear mientras ardía en las llamas, nos enseña algo fundamental sobre quiénes somos capaces de ser cuando está todo en juego. Si esta historia te ha impactado, si has sentido la fuerza y la inspiración en el legado de San Lorenzo, por favor comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje. Porque en un mundo que a menudo nos enseña a temer al sufrimiento, necesitamos desesperadamente estas historias de aquellos que descubrieron cómo trascenderlo.